Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Frank y a continuación te hablaré sobre el sistema endocrino y reproductivo de pequeños animales, avícola, caninos y felinos. Inicialmente te hablaré sobre el sistema endocrino. Este es el responsable de la síntesis y secreción de mensajeros químicos, las hormonas. Las hormonas viajan por la sangre para actuar sobre órganos diana o múltiples tejidos. Las hormonas coordinan e integran las funciones fisiológicas de los sistemas. Generalmente, los tejidos especializados en la secreción hormonal están muy vascularizados, ya que estas sustancias se vierten a la sangre. Bien, ahora sí hablaremos sobre la fisiología del sistema endocrino en caninos, hipófisis o glándula pituitaria. Está situada en la base del cerebro y produce muchas hormonas. Por esta razón es llamada la glándula maestra porque proporciona más tipos de hormonas que cualquier otra glándula. Además, regula muchas de las actividades de la glándula endocrinas, como la tiroide, paratiroides, testículos, ovarios y suprarrenales, con el fin de lograr el funcionamiento correcto del organismo. La hipófisis tiene dos partes, lóbulo anterior o adenopófisis y lóbulo posterior neuropófisis. Cada uno fabrica una de las hormonas distintas y tiene por tanto funciones diferentes. El lóbulo anterior o adenopófisis fabrica las siguientes hormonas. GH, somatotropina u hormona de crecimiento. Su efecto más importante es promover el crecimiento de huesos y tejidos hasta la adolescencia, pero interviene también en otros procesos. FSH, hormona del folículo estimulante, y LH, hormona del lautizante. Regula la función de los gonadas, es decir, los ovarios y testículos. ACTH, cortropina u hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Estimula la secreción cortisol por las glándulas suprarrenales y participa en las reacciones de estrés. PRL, prolactina. Se encarga de la iniciación de secreción mamaria durante la lactancia. Y TSH, la titropropina u hormona del estimulante de los tiroides que estimula la producción de hormonas por parte de la tiroides. Lóbulo posterior o neuropófisis. Este fabrica las siguientes hormonas: ADH, hormona antidiurética, o vasopresina. Este retiene agua a nivel del riñón. Oxitocina. Estimula las contracciones del parto de las paredes uterinas y acelera por lo tanto el trabajo del parto, ya que la expulsación del feto se produce por el estrechamiento de la cavidad interior del útero por la contracción de las paredes uterinas. Glándula pineal o epífisis. Se sitúa en la línea media del encéfalo entre los dos hemisferios cerebrales. Es una estructura en forma de piña, de ahí el nombre pineal. La hormona que se produce en la glándula pineal es la melatonina, la cual está implicada en la regulación de los ritmos cardíacos, día y noche. Así, su producción y liberación se hace de noche, mientras que se inhibe durante las horas de la luz. Ahora hablaremos sobre la fisiología del sistema reproductivo en caninos. El aparato reproductor del perro está compuesto por un conjunto de estructuras cuya fisiología responden en forma permanente al accionar de las hormonas sexuales. Sus órganos presentan un origen embrionario común con el sistema excretor, y es por eso que diversos textos lo describen como un aparato urogenital. Órganos reproductivos del macho. Testículos. Los testículos constituyen las gonadas o glándulas sexuales masculinas del aparato reproductor del perro. Su secreción está conformada por un componente interno endocrino, hormonal y un tipo externo exocrino, representado por los espermatozoides. Son órganos pares sólidos y de forma elipsoide. En el perro, los testículos se encuentran ubicados en una posición intermedia entre la región inguinal y el perineo, llevando una inclinación predominante horizontal. Están recubiertos por un escroto que, a diferencia del gato, es péndulo y con poco pelo. Epididimio y conducto deferente. El epididimio es una estructura par longitudinal ubicada sobre el eje largo de cada testículo. Es un órgano firme formado internamente por una red de conductillos y conductos principales sostenidos por una matriz o estroma del tejido conectivo. Se le divide anatómicamente en tres porciones y principales conocidas como la cabeza, cuerpo y cola. Ahora, en los órganos femeninos de la reproducción, el componente femenino del aparato reproductor del perro está formado por estructuras dinámicas especializadas con diferentes aspectos y función. En su composición anatómica se identifican los ovarios, las trompas uterinarias, el útero y su porción final compuesta por vagina, vestíbulo y vulva. En los ovarios y trompas uterinarias, pues los ovarios son estructuras elipsoides firmes aproximadamente de 1,5 centímetros de largo, dependiendo del tamaño de la perra y de la fase del ciclo reproductivo en la que ésta se encuentra. En las perras, cada ovario se encuentra contenido en una estructura formada por pliegues de tejido conectivo con abundante grasa llamada bolsa ovárica. Útero. El útero de la perra presenta un cuerpo corto de 2 a 3 centímetros, del cual parten dos cuernos largos y delgados de aproximadamente 12 centímetros de largo por 1 de ancho. Los cuernos uterinarios representan los sitios de anidación de los embriones de la hembra gestante. Vagina, vestíbulo y vulva.
La descripción anatómica del componente femenino del aparato reproductor del perro termina con la vagina propiamente dicha, el vestíbulo vaginal, la vulva o labios vulvares. Ahora hablaremos sobre la patología del sistema endocrino en caninos, diabetes insípida. La diabetes insípida es menos común que la diabetes de mellitus y esta es debida por diabetes insípida central y renal. Ambas pueden ser congénitas o deberse a enfermedades secundarias y a un trastorno por la insuficiencia de hormona antidiurética, la cual es importante ya que ayuda a controlar la cantidad de agua que el cuerpo pierde al momento de realizar la misión. Los síntomas que los caninos presentan con base a la diabetes insípida son el aumento de ingesta de agua, pérdida de peso, apatía, cansancio, catarata con ceguera repentina y mala cicatrización de las heridas. Enanismo hipofisario es una enfermedad en la que la deficiencia de la hormona de crecimiento es la mayor causa de esta, puesto que cuando el animal se encuentra en proceso de crecimiento, con el pasar del tiempo resulta normal, es decir, que su tamaño no es como debería según su raza o edad. Los síntomas comienzan a presentarse desde periodos de 2 a 3 meses de vida, que son los siguientes: un alargamiento del cierre de la epífisis de los huesos largos, calcificación de los huesos de peneano, aparición retrasada de los dientes, hiperpigmentación y por último las alteraciones reproductivas. Una de las patologías del sistema reproductivo en caninos en los machos es la criptorquiada. La criptorquiada es la alteración que se produce cuando un perro macho no se da el descenso de uno de los testículos de su cavidad abdominal hacia el espacio escrotal. Suele darse en edades tempranas a los pocos meses de edad, donde se observa que uno o ninguno de los testículos aparece en su sitio dentro del escroto. Esto puede producir por un fallo del desarrollo del cachorro, donde el descenso no se produce de forma parcial o completa. Otra parte en las hembras es la endometritis. Es una inflamación aguda del endometrio del revestimiento del útero. En la mayoría de los casos, la bacteria Escherichia coli causa esta enfermedad. Más raramente es causado por Streptococcus o Staphylococcus. Las bacterias pueden moverse a través del torrente sanguíneo y por consecuencia también pueden causarle una infección sanguínea. Uno de los síntomas que puede presentar esta es una debilidad, pérdida de apetito, flujo vaginal y fiebre. Por otra parte tenemos el sistema endocrino en avícolas, su fisiología. El sistema endocrino en aves está formado por glándulas endocrinas, mensajeros químicos u hormonas, tejido diana, y otras glándulas como los tiroides, cuerpos ultrabronquiales, glándulas paratiroides, glándulas adrenal y glándulas uropigial. Y el páncreas, que es una parte muy importante y es una glándula que está ubicada en la cobertura duodenal en la cavidad abdominal. Esta tiene una parte exocrina y otra endocrina, por lo que se considera que es una glándula mixta. La parte exocrina se encarga de excretar jugos gástricos que entran al duodeno vía ducto pancreático, en la que se encuentran células B, que estas producen insulina que inhiben la descomposición de las grasas, estimulando su síntesis y como consecuencia haciendo que disminuya el nivel de los ácidos grasos en la sangre. Las células A, que producen glucagón, movilizando productos almacenados para que se transformen en sustancias más fácil usables. Las células D, que producen la somatostatina, que inhiben las secreciones de la insulina del glucagón. Y células PP, que producen polipéptidos pancreáticos. Por otra parte tenemos la glándula pituitaria. Se divide en dos lóbulos, cada uno de los cuales actúa como una glándula separada. La glándula pituitaria controla la secreción de las hormonas de muchas de las glándulas endocrinas. Adenohipófisis. Este produce hormonas como estimulantes de la tiroides, que estimulan las glándulas tiroides, hormonas de crecimiento, somatotropina, controla la tasa de crecimiento en los animales jóvenes. La hormona adrenocorticotrópica estimula la corteza adrenal, la prolactina, que estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la secreción de leche durante la segunda mitad de la preñez. Hormona estimulante de folículos, que estimula a las células germinales del ovario para desarrollar folículos. La hormona luteinizante, que es la secreción estimulada para la presencia de estrógenos en la sangre. La hormona antidiurética, llamada también vasopresina. La oxitocina, durante la preñez avanzada que actúa en la glándula mamaria, permitiendo que baje la leche. Patologías avícolas. La patología aviar se puede dividir en dos grandes grupos: enfermedades infecciosas y no infecciosas. En las infecciosas tenemos víricas, bacterianas, micoplásmicas, fúngicas, parasitarias. En las no infecciosas tenemos genéticas, metabólico-endocrinas, anatómicas, fisioquímicas, nutricionales y del manejo.
En el diagnóstico de algunas enfermedades en los avícolas tenemos unas más importantes, que está la enfermedad de Newcastle, que actualmente el aislamiento viral de la técnica se diagnostica en la elección para posteriormente caracterizar el agente por medio de RT-PCR y la secuenciación de nucleótidos o índice de patogenicidad intercerebral, la enfermedad de Gumboro o enfermedad de infección de la bursa. El diagnóstico de la enfermedad de Gumboro se realiza por medio de una combinación de múltiples herramientas, tales como la evaluación clínica, la necropsia e histopatología como tal, la RT-PCR. Salmonelosis aviar. Los signos clínicos no son suficientes para diagnosticar con certeza la presencia de salmonela en un lote, dependiendo finalmente del aislamiento, identificando el organismo causante de esta. Influenza aviar. No es posible realizar el diagnóstico de la enfermedad con base a las características clínicas patológicas de la enfermedad, pero es necesario el uso de técnicas como RT-PCR. Y por último tenemos bronquitis infecciosa aviar. El diagnóstico de la enfermedad se realiza utilizando herramientas como la histología clínica, la necropsia, el aumento en los títulos anticuerpos, las lesiones microscópicas, la técnica de detención de antígeno como la RT-PCR. Sistema reproductivo en avícolas. Fisiología. Las gonadas son los órganos sexuales donde se produce la esperma y los óvulos. En el caso del macho recibe el nombre de testículos y en la hembra ovarios. En la mayoría de los mamíferos los testículos están alojados en el escroto, el cual está localizado fuera del cuerpo. Sin embargo, en las aves, tanto los testículos como los ovarios se encuentran localizados dentro de la cavidad abdominal y a diferencia de los mamíferos, las hembras poseen solo un ovario funcional. En la parte de la gallina tenemos ovario. El ovario está situado en la parte superior de la cavidad abdominal, debajo de la arteria aorta y la vena cava posterior. Se apoya sobre el riñón, el pulmón y por la parte interior, sobre el saco aéreo abdominal izquierdo. Oviducto. Se presenta como un tubo de color rosa pálido que se extiende desde la región del ovario a la cloaca. Infundíbulo. Con forma de embudo, este presenta repliegues en una mucosa interna y es el encargado de captar la yema de huevo y comienza a secretarse en una porción de albumen. Magnum. Es la parte más larga y su pared es más elástica y presenta grandes pliegues. Istmo presenta un diámetro más reducido que el magnum con repliegues de la mucosa menos acentuados. Aquí comienza la secreción de las membranas tácteas. Útero. Tiene forma de bolsa con paredes musculares gruesas, aquí se produce la formación de la cáscara. Vagina. Parte estrecha y muscular separada de la anterior por la conjunción útero-vaginal. Su pared tiene repliegues longitudinales y esa zona se produce la rotación del huevo. Udereum. En la cloaca, esta zona está ubicada en la mitad izquierda de la cloaca como el aparato reproductor y el urinario por donde sale el huevo cuando se reproduce la postura. En las aves, el aparato reproductor masculino está constituido por 3 unidades morfofuncionales: los testículos, las vías deferentes, el órgano copulador. Los testículos son órganos pares de forma riñonada, internos situados entre la base de los pulmones y el segmento intermedio de los riñones. Las vías deferentes son los túbulos semimíferos que terminan en la proximidad inmediata del cordón testicular. Por otro lado, el órgano copulador, que está de denominación, abarca 3 órganos que son los cuerpos vasculares, paracloacales, el falo y el repliegue linfático de la cloaca. Sistema endocrino de los felinos. Este sistema comprende a los órganos y glándulas que se encargan de la segregación de las hormonas para regular los componentes del cuerpo de los gatos. También se encarga de procesar el alimento y el proceso de la digestión. Está compuesto por órganos y elementos llamados glándulas endocrinas, las cuales son las encargadas directas de segregar las distintas hormonas que necesitan los gatos. Entre los diversos órganos y glándulas se destacan el hipotálamo, que segrega hormonas relacionadas con el metabolismo y el crecimiento, la reproducción, la conductividad, la conservación, entre otros. La tiroides y la paratiroides, que son el metabolismo y la regulación del calcio y el fósforo en el cuerpo. El páncreas, que regula la glucosa en el cuerpo. Las glándulas suprarrenales, que regulan las sensaciones y reacciones a alarmas, ansiedad, estrés, entre otras, así como el equilibrio del sonido y el potasio. El hígado, que regula el proceso de la digestión. Los riñones, que regulan el componente sanguíneos, y testículos u ovarios, que determinan la actividad reproductiva sexual. Aparato reproductor de la hembra felina. En su localización interna, ocupando gran parte de la cavidad pelviana, los órganos reproductivos de la hembra felina incluyen el par de ovarios, las trompas uterinarias, también llamadas oviductos, y el útero, que incluye ambos cuernos, un cuerpo y un cuello. La vagina propiamente dicha y vestíbulo vaginal. El tramo final y extremo queda representado por los labios vulvares.
Los ovarios. Los ovarios de la gata miden aproximadamente 1 centímetro de largo por 0,5 de ancho. Alcanzan la región abdominal ubicándose por detrás de los riñones, uno de cada lado. El nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar. Oviductos. Los oviductos o trompas uterinarias son delgadas estructuras de aproximadamente 6 centímetros de largo. Cada oviducto parte del ovario respectivo y sigue un trayecto tortuoso hasta el cuerno uterinario del mismo lado. El útero. El útero posee 2 cuernos, un cuerpo y un cuello o cervix. Los cuernos son estructuras tubulares que promedian los 10 centímetros de largo por 0,4 centímetros de diámetro. El pene es el órgano del aparato reproductor del gato que más diferencia de otras especies. Presenta forma cónica y se encuentra por debajo del escroto, dirigiéndose su punta a un extremo hacia atrás. La porción libre o más craneal posee abundante cantidad de papilas cuarnetizadas. Esta estructura se desarrolla durante los primeros meses de vida y desaparecen en el animal castrado. Constituyen así un importante estímulo para completar la ovulación inducida de la hembra durante la mota. Patología del sistema endocrino en los felinos. El sistema hormonal de los gatos, igual que el sistema nervioso, está compuesto por millones de pequeños elementos que trabajan juntos a la perfección. Las hormonas son sustancias químicas del cuerpo que transmiten información del organismo para mantener y dirigir las funciones del cuerpo y los procesos metabólicos. Entre los trastornos hormonales en gatos, puede tener varias consecuencias. Las enfermedades del sistema hormonal más conocidas en gatos son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la diabetes de mellitus. Enfermedades de la tiroides, el hipertiroidismo y la diabetes felina. En el diagnóstico de la diabetes felina es muy importante resaltar que esta se realiza mediante la detención de los valores elevados de la glucosa en la sangre durante un tiempo prolongado y la presencia de esta también en la orina. Asimismo, es habitual el aumento del índice de lípidos de la sangre. Para terminar, patologías del sistema reproductivo de los felinos. Epidimitis, orquitis en gatos. La orquitis es una inflamación de los testículos, mientras que la epidimitis es una inflamación del tubo testicular donde se almacena la esperma. Síntomas y tipos. Los síntomas de la epididitis y la orquitis pueden localizarse en la zona de escroto. Esto incluye los testículos hinchados, lámido del escroto e irritación de la piel del escroto. Los síntomas no localizados incluyen el dolor y fiebre, la falta de voluntad para caminar y el letargo de general, herida abierta, negativa a comer. Además, la infertilidad puede ser diagnosticada en animales con esta condición. Bueno chicos, esa fue toda la información que les tenía para hoy. Espero que se hayan divertido en esta enseñanza. Gracias.